La dosificación en la oferta de crédito sigue siendo una constante. Excepcionalidad terapéutica ahí. Pero excepcionalidad terapéutica en el estímulo, en la utilización de las finanzas públicas, no solo para atender, para asistir a los bancos privados y prestarles, no a fondo perdido, ayudarles a levantar cabeza, en algunos casos nacionalizando. Hay pocos países en el mundo avanzado, en la OCDE, que no hayan dado dinero de los contribuyentes a sus bancos. Lo van a devolver, la mayoría de ellos, seguro. Por ejemplo, Estados Unidos ya empieza a vender bancos que ha nacionalizado. El Reino Unido también. Uno de los pocos países, dicho sea entre paréntesis, que hasta ahora no ha tomado dinero de los contribuyentes para dárselo a los bancos, es España. Eso no quiere decir que no vayamos a tener problemas. Quiere decir simplemente que hasta ahora hemos sorteado problemas de inestabilidad manifiesta. Se ha utilizado, por lo tanto, desde Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda, Portugal, el presupuesto para oxigenar a los bancos. Pero se ha utilizado el presupuesto, y yo diría que también sensatamente, para compensar el desplome de la demanda agregada, de la demanda privada. Es razonable. El resultado es que las finanzas públicas van a llevar durante muchos años una pesada carga. Va a ser muy difícil corregir el déficit público. Déjenme, antes de terminar, que les comente lo que yo creo que también va a dejar como señas singulares, como huellas singulares, esta crisis. Que tratemos conjuntamente de intuir cuál será, como diría Juan Goytisolo, el paisaje después de la batalla. El paisaje después de la batalla, en lo que hace a la economía real, se podría sintetizar básicamente en un rasgo: sobra gente. No se preocupen. Sobran empresas. Hay un exceso de capacidad instalada. En todo el mundo creíamos que íbamos a crecer, que el conjunto de la economía mundial iba a crecer en torno al 5 o al 6%. Pero hemos visto durante 2 años algo que jamás habíamos visto desde el año 45, otro rasgo singular: la economía mundial bajo cero. Ahora está empezando a levantar cabeza y es probable que el próximo trimestre también lo haga, gracias a las economías emergentes, que no han decrecido. Gracias a China, gracias a Brasil, gracias a la India, que están creciendo a niveles ciertamente significativos. Ese es otro rasgo muy importante. El mundo es distinto después de esta crisis porque los grandes, las economías avanzadas, han verificado que necesitan a las economías menos avanzadas. Primero, para que la demanda siga manteniéndose, pero dos, porque hay algunas economías menos avanzadas que están financiando las finanzas públicas de las economías avanzadas. ¿Quién nos iba a decir hace apenas unos años que en los manuales tendríamos que incorporar que economías como China o la India están financiando a los Estados Unidos? Que los desequilibrios globales han determinado que la mitad del déficit público estadounidense lo financien los chinos, con lo que de alteración de la dependencia geopolítica eso supone: exceso de capacidad instalada, particularmente en las economías avanzadas, y necesario adelgazamiento, alimentación de esa suerte de dinámica schumpeteriana que va a hacer que traten de sobrevivir los más eficientes. En la economía financiera también vamos a ver huellas muy importantes. De entrada, mayor regulación. Un código de la circulación financiera, no sé si más complejo, pero desde luego más estricto. Porque los bancos
nos han metido en este lío. Han generado sus errores, sus torpezas, en algunos casos directamente las estafas que hemos visto. ¿Recuerdan a Bernard Madoff? Ese señor que en Wall Street hacía esta cosa con los cubiletes que hacen aquí en la calle Preciados algunos trileros, con la diferencia de que no son 5 euros los que te pueden desaparecer aquí, sino 57.000 millones de dólares los que han desaparecido allí, sin que el supervisor, la Securities and Exchange Commission, tomara cuenta de las 5 denuncias previas que le hicieron al señor Bernard Madoff. Claro que tiene que haber más regulación. A los mercados financieros no se les puede dejar solos, y los supervisores tienen que tener una capacidad técnica, por lo menos equivalente a la de los supervisados. Vamos a experimentar eso que se ha dado en denominar el retorno a la banca aburrida, el retorno a la banca menos sofisticada, más pendiente de la gestión de los riesgos. Y desde luego, a lo que vamos a retornar es a una lucha por la diferenciación empresarial. En esa suerte de darwinismo schumpeteriano, la diferenciación va a sintetizar esa especie de mantra con el que las empresas van a tratar de buscarse un hueco en una competencia cada vez más global. Precios bajos, presión de los emergentes. ¿Cuál es la salida? La salida es en la búsqueda de la eficiencia, lo que los economistas llaman productividad. La productividad es hacer las cosas mejor. Sería una forma de definirlo entre nosotros. Hay 2 itinerarios para que una economía o una empresa crezca. Una es utilizar muchos factores, mucho empleo. La otra vía complementaria de la anterior es utilizar bien el empleo. Pero para la utilización buena del empleo, para generar ganancias de productividad, básicamente son necesarias 3 modalidades de capital: capital físico, capital tecnológico y, en tercer lugar, pero no menos importante, el capital humano. No se conoce ningún caso de éxito en la historia económica mundial, no se conoce ningún caso en el que no haya aumentado la prosperidad, la renta per cápita, el PIB por habitante, sin una fuerte dotación de capital humano. Y capital humano hoy significan habilidades para competir, como las que todos ustedes han captado en este posgrado. Nada más y muchas gracias.